Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. KV-17. Ese es el nombre en la tumba que aparece en el más que famoso Valle de los Reyes. Y hoy la vamos a visitar. Una tumba que encontró un famoso aventurero italiano después de vacilar a unos ingleses. Lo hizo el 16 de octubre de 1817. Ese aventurero fue Giovanni Belzoni. Y esa tumba, la KV-17, es la del faraón Seti I, el padre del famoso Ramsés II, cuya momia, por cierto, está considerada como la momia más bonita de todo Egipto. Antes de asistir al descubrimiento como tal, creo que lo mejor es explicar quién fue el dueño de esa tumba, Seti I. Es un faraón, en un principio, no demasiado conocido, sobre todo porque quedó a la sombra de su hijo Ramsés II, uno de los más famosos de todo el antiguo Egipto, con el beneplácito, eso sí, de Tutankamón. El caso es que en un principio, cuando Seti I nace, no estaba destinado a ser faraón, ni nada parecido. Nace en la zona del delta del Nilo. Su padre era el visir Paramesú. Lo cierto es que poco se sabe de la juventud de nuestro protagonista de hoy, salvo que fue un gran militar. Sin embargo, su vida y su futuro cambiarían radicalmente gracias a, digamos, una herencia sorpresa. El caso es que el rey Homerreb decide ascender al padre de Seti al trono de Egipto a su muerte. Por eso, nuestro protagonista de hoy se convierte, sin quererlo, en príncipe heredero. Así, sin más. Cuando el rey muere, Paramesú asciende al trono con el nombre de Ramsés I. Esto abre una nueva dinastía dentro del fastuoso imperio egipcio, la número 19. De todas formas, según los expertos en el tema, Seti I enseguida tomó parte de las riendas del poder junto a su padre, sobre todo porque este no era un niño y no podía estar mucho más tiempo como príncipe heredero. De hecho, los entendidos aseguran que fue toda una corregencia entre Seti y su padre, aunque pronto será nuestro protagonista de hoy el que lleve él solo las riendas del poder. ¿Y cómo fue el reinado de Seti I? Pues creo que basta con decir que está considerado como uno de los faraones más importantes de Egipto. Pero, como decíamos antes, fue eclipsado por la fama de su hijo Ramsés II. Seti I explotará las minas de oro de Nubia, por ejemplo, y a él se debe también el más bonito templo dedicado a Osiris en Abidos, aunque este sería terminado por su hijo años después. Su reinado duró entre 11 y 15 años, depende del experto al que le preguntes. Pero todos coinciden en lo importante de sus políticas, que luego seguiría a pies juntillas su sucesor Ramsés II. Por cierto, que Seti I eligiera Abidos como sede de ese templo dedicado al dios Osiris no fue algo en vano, sin pensar, no, ni mucho menos. Abidos era un lugar profundamente sagrado para los egipcios en aquellos siglos. Era el corazón religioso de Egipto. Por eso, Seti I decide que su templo funerario se construya allí, y lo hace una vez más con una clarísima intención. Como os he dicho antes, Seti I no tenía sangre real como tal, fue puesto a dedo por aquel primer rey. Por eso, para afianzar su poder y sobre todo el de su nueva dinastía,
decide que su templo funerario se construya en Abidos, en el lugar más santo de todo Egipto. Seti I diseñará claramente su templo funerario. En las paredes estarían representados él y su hijo, Ramsés II, con un mensaje meridianamente claro, el de la continuidad de su dinastía a su muerte. Allí, padre e hijo hacen ofrendas, plegarias. De hecho, estos relieves están considerados a día de hoy como unos de los más bonitos de todo Egipto. Este templo además romperá con una tradición hasta ese momento en cuanto al diseño se refiere. Hasta entonces, lo normal era hacerlo en forma rectangular. Seti I mandará construir el suyo en forma de L. Eso sí, será su hijo el que, según cuentan, terminó de construir el templo dedicado a su padre una vez éste pasó a mejor vida. De hecho, dicen que de aquí nace la fama de gran constructor de Ramsés II. Una fama, por cierto, bien merecida. Bien, tenemos a Seti I presentado y ya difunto, su templo construido gracias a su hijo Ramsés II. Pero ¿cómo llegamos a descubrir su tumba, esa que aseguran que es la más bonita de todo Egipto? Pues le tenemos que dar las gracias a un italiano, un aventurero, algo cara dura, llamado Giovanni Belzoni. Eso sí, vamos a conocerle un poquito más. Giovanni Battista Belzoni nace en Padua en el año 1778. 20 años después, estando viviendo y trabajando en Roma, saldrá de la ciudad eterna cuando un viejo conocido de este podcast entra allí, Napoleón Bonaparte. Pues bien, Belzoni hizo lo que podríamos llamar un tour por parte de Europa. Primero se fue a París, después volvió un tiempo a Italia, de ahí se asentó unos años en los Países Bajos, para después marcharse en el año 1803 a Inglaterra. Pero su tour no terminó allí, no. Se enrolará en un circo como un forzudo. De hecho, es conocido como el Sansón Patagón. Sí, como lo oís. Allí se casa y todos se marchan de gira por Portugal, España, gracias a José I Bonaparte, y Sicilia. Pero será por pura casualidad cuando en el año 1815 la vida de Belzoni cambie y se encamine al mundo de los faraones. Estando en Malta, camino a Estambul, nuestro otro protagonista de hoy conoce a un agente, quien le dice que el nuevo gobernador de Egipto está buscando personal para modernizar el país del Nilo. Y oye, para allá que pone rumbo nuestro aventurero de hoy, aunque su primera experiencia acabó en fracaso. Resulta que propone al gobernador una máquina inventada por él para extraer agua del Nilo. Sin embargo, aquello fue un sonoro fracaso. Pero claro, Belzoni ya estaba allí. ¿Qué iba a hacer ahora? Pues decide quedarse y será un buscador de antigüedades, es decir, de tesoros, para un inglés, Henry Salt, el cónsul británico en Egipto, por cierto. Y oye, parece que esto sí se le dio bien, porque enseguida empieza a tener éxitos encontrando esas antigüedades para su jefe. Sin embargo, el mayor de todos todavía estaba por llegar, el descubrimiento de la fastuosa tumba de Seti I.
Vale, pues resulta que Belzoni se había ido a explorar el templo de Abu Simbel. Pues bien, este regresa al Valle de los Reyes después de, digamos, dar esquinazo a unos ingleses que le habían contratado como guía por Tebas. El 16 de octubre de 1817, Belzoni dice a sus hombres que se pongan a excavar a unos pocos metros de donde ya había sido encontrada la tumba de Ramsés I. Y lo hace por observar la naturaleza, podríamos decirlo así. Resulta que, tal y como cuenta el propio Belzoni, se da cuenta que cuando llueve hay un torrente que derrama una gran cantidad de agua justo en el punto donde éste decide excavar. No tenía idea de por qué, pero aquello le pareció curioso, y por eso decide que sus hombres excaven allí. Y todo en contra de lo que su cuadrilla pensaba. Sin saberlo, Belzoni había dado con una clave de la forma de enterrar en la dinastía XVIII. Estos decidieron que las piedras y el barro disimularan la entrada a las tumbas de futuros posibles saqueos. No me digáis que Belzoni no tuvo una flor en cierto sitio. Tan solo 2 días después de empezar a excavar, Belzoni descubre la entrada de la tumba KV-17. Ese día llega a un pozo de casi 3 metros de profundidad. Enseguida traerá 2 maderos para apuntalar aquello. En un primer momento cree que la tumba acaba ahí, pero pronto se da cuenta que no, que hay una pequeña abertura que le dice que aquello continúa. Y vaya si continuaba. Allí había un auténtico espectáculo, un hallazgo asombroso. Los muros estaban decorados de manera increíble. En la cámara funeraria, propiamente dicha, una bóveda con escenas astronómicas enmarcaba un sarcófago decorado en alabastro egipcio. Este enorme descubrimiento dio fama y fortuna a Belzoni, como podéis suponer. De hecho, muchos historiadores no les gusta la figura de nuestro protagonista de hoy, precisamente por eso, por sus métodos y sobre todo por el poco gusto por la historia de Egipto en sí, y más por el gusto que tenía para hacerse de oro. Sea como fuere, se hizo. Y además planeó una exposición de su descubrimiento para mayo de 1821. Una muestra que fue un éxito rotundo. ¿Pero qué expuso allí? Pues copias de lo que la tumba tenía. Lo mandó copiar todo íntegramente, y fue todo un éxito para él. Pero la idea de Belzoni sobre el sarcófago de Seti I fue otra. Quería que este fuera vendido y expuesto en el Museo Británico. Pero este se negó, aunque Belzoni nunca lo llegó a saber, nunca supo dónde acabó el sarcófago de su momia más famosa, la KV-17, la de Seti I. Resulta que Belzoni, que no se podía estar quieto, decidió marcharse de excursión a la mítica ciudad de Tombuctú. Sin embargo, al poco tiempo de desembarcar en la costa africana, contrajo una disentería que acabará con su vida el 3 de diciembre de 1823, sin saber, como os decía, que el sarcófago de Seti I nunca fue expuesto en el Museo Británico, sino que fue vendido a un coleccionista particular llamado John Soane, en cuya casa museo de Londres, a día de hoy, sigue expuesto el sarcófago de uno de los faraones más importantes de la historia de Egipto, Seti I. Por cierto, a la tumba de Seti I siempre la acompañó un misterio, el del túnel que continuaba.
Todos en aquellos años pensaron que si seguían excavando, de haber podido hacerlo, le hubiera llevado a la verdadera cámara funeraria del faraón, intacta y oculta durante siglos. Sin embargo, en el año 2007, el sueño se esfumó sin más, pues unos arqueólogos decidieron dar un pasito más y superaron 2 tramos de escalones más que Belzoni, y lo que encontraron acabó con el mito del túnel de Seti I. ¿Qué se encontraron? Pues nada, cero, niente. Bueno, sí, una pared maciza y lisa. Así que los que soñaron con el túnel de la tumba de Seti I se dieron literalmente contra una pared. Un misterio que, como hemos visto, quedó en nada, pero sí completó una de las más grandes tumbas en ser descubiertas y sin duda la más larga y profunda, pues ese muro estaba a casi 175 metros de la entrada. No solo del Valle de los Reyes, por cierto, sino de todo Egipto. La tumba KV-17, la tumba del gran faraón Seti I. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.